El cuento que nosotros elegimos fue El naufragio de Ana María Schwa. Entonces vamos a hablar del autor. Ana María Schwa nació en Buenos Aires, Argentina, el 22 de abril de 1951. Ella es poetista, guionista, narradora y periodista. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, primero sacó una licenciatura y después un máster en artes y literatura. Hacia el año 1976, ella tuvo que exiliarse de su país por el régimen dictatorial que se dio en esos años y se fue junto con su esposo hacia París. Allí continuó su carrera editorial, ya no publicando sus libros, sino trabajando en una revista española llamada Cambio 16, como periodista y publicista. En sus obras, ella tiene una extensa publicación de obras, mezclando todos los géneros y apta para todas las edades. Entonces, los géneros que ella trabajó fueron la novela. Entonces, las novelas de ella, algunas fueron Soy paciente y Los amores de Laurita, El cuento brevísimo, La casa de las geishas y El naufragio. Como en poesía, El sol y yo. En este caso, este libro tiene una característica en especial y es que lo publicó a los 16 años y por esto le dieron un reconocimiento a nivel literario. También trabajó como guionista. Llevó 3 novelas a la televisión: Soy paciente, Los amores de Laurita y Amor, ¿dónde estás que no te encuentro? Y también trabajó antologías como Libros prohibidos y también trabajó cuentos infantiles. Es una extensa colección de cuentos infantiles, pero entre los más conocidos está Expedición al Amazonas y El valiente y la bella, cuentos de amor y aventura. En el año de 1984, Ana María Schwa publica su libro La Soñera. En este libro, que contiene 250 microcuentos, ella expresa muchos de los sentimientos que tenía en momentos de dificultad. Desde el año 1974, Ana María se encarga de escribir estos 250 microcuentos. Uno de ellos, el cuento número 117, es Naufragio. En este cuento encontramos lo siguiente. Arriad del foque, ordena el capitán. Arriad del foque, repite el segundo. Orzad a estribor, grita el capitán. Orzad a estribor, repite el segundo. Cuidado con los bauprés, grita el capitán. El bauprés, repite el segundo. Abatid el palo de mesana, grita el capitán. El palo de mesana, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta arrecia, y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. En este cuento ultracorto, o en este microcuento, Ana María expresa momentos de dificultad que estaba viviendo Argentina en esos momentos, momentos psicosociales y políticos que sufría la población argentina, razón por la cual Ana María tuvo que partir del país de Argentina tiempo después. Este es uno de los momentos donde Ana María expresa en su cuento Naufragio que la población no sabía siquiera lo que estaba aconteciendo en ese momento, pero todos seguían a la multitud. Ninguno entendía la razón, pero seguían las órdenes. Ese fue el momento que expresó durante la época en la que pasaron grandes dificultades en Argentina, lo cual mostró en su... Hola, les voy a explicar las características de un microcuento. Nuestro microcuento es Naufragio de Ana María Schwa. Bueno, primero que todo, ¿qué es un microcuento? El microcuento es un texto narrativo cuya principal característica es su breve extensión. De ahí viene su nombre micro, que significa pequeño. Un microcuento no debe rebasar las 200 palabras. Bueno, un microcuento tiene la misma estructura y componentes de cualquier narración, pero posee características particulares, como lo son los acontecimientos siempre se presentan en frases muy resumidas y muy breves. Presenta una situación inicial que cambia rápidamente, dando un giro inesperado a la historia. En cualquier momento de la historia puede cambiar. Presenta muy pocos personajes debido a su extensión literaria, lógicamente. Bueno, la brevedad de un microcuento es diferente a la de otros, puesto que en un microcuento la completación de la historia está en otro lugar.
En otro lugar quiere decir que está a la recepción del lector. La transtextualidad o intertextualidad de un microcuento, es decir, que el lector debe fácilmente entender los modos de diálogo entre los textos. Por lo general los textos son breves, entonces son muy simples de entender. El microcuento, el fragmentarismo del microcuento es que siempre tú puedas describir el microcuento, tanto sus personajes como el ambiente, como lo que pasó en la historia. Es muy fácil de describir un microcuento, puesto que nos da también una explicación tan breve. Y esas son las características de un microcuento. Gracias. Las características de la minificción son 6: brevedad, complicidad, diversidad, fractalidad, fugacidad y virtualidad. En este caso voy a hablar de las primeras. La brevedad, un minicuento tiene que tener más o menos máximo 200 palabras. No puede pasarse de 200, sino ya no será un minicuento. En el caso del naufragio de Ana María Shoah, tiene 80 palabras, entonces cumple esa característica. La complicidad nos dice que tiene que haber un lector activo. Ese lector activo tiene que estar dentro de la historia, sentirse dentro de la historia. Y en este caso también lo cumple porque nos ponen un final sorpresivo, entonces la persona o el lector tiene que adivinar o inventarse el final correspondiente que él crea a la historia. El fragmentarismo está vinculado a la brevedad. El lector tiene que tener la capacidad de dar una interpretación de la leído, puesto que el microcuento es tan fácil de entender que es muy fácil de explicarlo, por supuesto. En cuanto a la virtualidad, Laura Zavala dice que los textos ultracortos o la minificción serán los textos leídos en el futuro o los cibertextos. Estos textos son leídos en las redes sociales y en las páginas de internet. Naufragio de Ana María Shoah es uno de los textos que aparece más comúnmente dentro de las páginas de internet, donde miles de personas han leído este texto y pueden comprobar que la virtualidad está latente en el texto de Ana María.